¿Qué tal, chicos? Continuamos aquí con esta segunda parte de lo que es la ingeniería genética. Lo que sucede es que el programa con el que yo me baso solo me permite grabar 15 minutos. Entonces tengo que dividir de ley esta presentación en dos partes. Sí, continuemos por favor. Entonces, en este momento vamos a hablar acerca de la teoría genética. ¿En qué consiste la teoría genética? Hecho, vamos ahí. La teoría genética no es más que la inserción de genes sanos en las células de los tejidos de un paciente para corregir un efecto genético, un defecto que puede originar una enfermedad. Aunque parezca fácil, en simples palabras, existen muchos problemas. No es cuestión de simplemente cortar una parte del gen, retirarlo y colocar la parte nueva. No suena tan sencillo. Que el gen sano eh, logre ser intercambiado sacando al gen enfermo o que éste coexista en vez del gen sano, puede generar trisomías. ¿Qué sucede? En los procesos de mitosis pueden salir cosas mal y simplemente se dan trisomías. O pueden darse incluso de lesiones o también pérdida de material genético, que eso es algo que a nivel de especie significaría la pérdida de la vida. ¿Sí? ¿Cómo nosotros entendemos el término insertar genes sanos? Hagamos de cuenta nuevamente, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el genoma humano? Teníamos 3.000 millones de genes dentro. Esto quiere decir que nosotros tenemos 3 billones de pares de bases en nuestro ADN y que cada gen, cada pedacito de gen que nosotros entendemos, quiere decir que son 5.000 pares de bases, 5.000 de adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina. Así, entonces, introducir un segmento de un gen a través de toda esta cadena y decir que salió bien es casi imposible. Muy, muy, muy difícil de hacerlo. Pero entonces, ¿cuál es la lucha de la ingeniería genética? El tema es solucionar enfermedades catastróficas como es el caso del cáncer, mira. Lo que buscan en pacientes tumorales es eliminar las células malignas, por lo cual en la terapia genética, ojo con la palabra aquí, ¿no es cierto? La terapia génica es lo mismo que decir terapia genética, busca corregir el defecto a nivel genético que provoca estas células. En las patologías, perdón, en las patologías hereditarias se busca restituir la función en forma permanente por el resto de la vida del individuo. ¿Qué quiere decir esto? En las zonas de la piel y específicamente en piel somática, no en células sexuales, lo que tratan de hacer es cambiar ese ADN para que al momento que se duplica la célula no salgan con estos problemas genéticos que puede desencadenar tumores o cáncer. Ahora entremos al tema de la clonación. En palabras muy rápidas, la clonación es la copia idéntica de un individuo, ¿sí? Pero nosotros, como vimos en el PCR, ¿te acuerdas? Puede ser también la copia de unas bases del ADN. O también puede ser también lo que es eh, una secuenciación del ADN que se van generando múltiples copias. El más conocido que es el uso que nosotros entendemos para la palabra clonar, va a ser específicamente para la copia de un organismo entero totalmente y que ésta sea una forma de reproducción asexual. Quiere decir eso? Que no fue necesario que la cópula entre padre y madre tengan como desencadenante un huevo cigoto y posteriormente un nuevo individuo. Pero aquí entramos a otro tema, el lado oscuro de la genética. Hablemos un momento de esto. La clonación. Ustedes pueden ver en esta imagen lo que es la oveja Dolly. La clonación de la oveja Dolly fue todo un hito de la ciencia dentro de lo que fueron a finales de los 80, comienzos de los 90, donde incluso la oveja Dolly presentó todo un boom dentro de lo que era la ingeniería genética, debido a que empezaba a dar rienda suelta al hombre como el término de Dios. Fue muy malo. Fue bueno porque decíamos, podemos clonar animales que incluso podrían estar extintos. Claro que sí, pueden estar extintos. Podríamos revivir a los mamuts. Se están haciendo investigaciones para tratar de revivirlos, pero jugar con los genes
No es fácil y tampoco no podemos jugar con la suerte, ¿no? De un ser vivo. En el caso de la oveja Dolly, el proceso de clonación fue bastante, eh, podríamos decirlo, es como ganarse la lotería. ¿Sabes cuántas veces intentaron clonar a la oveja Dolly? Fue más de 50.000 veces. ¿Cuántas células germinales o óvulos necesitaron para poder introducir el mismo material genético y que pudiera sobrevivir? De todos los intentos, solo se dio un caso. A través de los años, la clonación se ha ido repitiendo más veces y se pueden dar más casos con mayor éxito, pero date cuenta, es algo difícil de hacerlo. La clonación de la oveja Dolly incluso tiene muchos paradigmas, ya que la célula de la oveja Dolly era una célula vieja. ¿Por qué? Porque la oveja ya había transcurrido un periodo de su vida bastante prolongado. Entonces, ¿te acuerdas que te decía que el ADN acumula errores? Estos errores hacen que la oveja Dolly en los diferentes intentos no hayan sido tan exitosos. Por eso tenemos lo que es el lado oscuro de la genética, que es donde hablamos principalmente de la eugenesia. El lado oscuro y la ética de la genética. Aquí nosotros entramos a un tema bastante controversial que se llama la genética del racismo y los inadecuados. En el año de 1980, en donde se empezaban a hacerse los primeros trabajos de ingeniería genética, muchos de los científicos decían de que sí, nosotros debemos empezar a tratar de ir buscando al Homo sapiens o a la especie humana con las mejores características para generar una sociedad de bien y para generar también lo que es una llamémoslo así, una raza superior. Eran los mismos ideales que incluso llegaba a tener Adolf Hitler. En este caso, él aseguraba de que los alemanes eran de la raza aria, pero esto era muy ligado a la eugenesia. El trabajo que ustedes tienen que hacer acerca de la eugenesia habla principalmente de estos hechos históricos, porque esto no es algo que se nos ocurre recién, esto es algo que ha venido hablando todo el tiempo de la existencia de la humanidad, de que nosotros podemos generar una raza superior. Es incluso en el año del 2007 el científico reconocido del ADN que fue James Watson, él tuvo lo que es un problema muy importante al hablar acerca de que la raza negra eran menos inteligentes que los demás. Al hablar nosotros del tema de racismo y genética, estamos entrando en bastantes dilemas morales y éticos de la especie humana. Por eso, en este caso lo que he colocado fue de que, pero esto nos lleva a la eugenesia, la idea de que los humanos pueden practicar una reproducción selectiva es un esfuerzo para mejorar a las especies. Claro que sí, eso es parte de la evolución. El hombre crea animales transgénicos o realiza fertilizaciones aisladas o asistidas para crear un bebé. Eso ya se da, son los niños que nacen en probeta, pero al final y al cabo es tratar de ir seleccionando los mejores genes. Es algo que la biología lo dice y es algo que el hombre está tratando de replicarlo. Pero el diseño de la genética humana y moderna. Uno de los temas más controvertidos son las raíces de la eugenesia. A pesar de que, y pensar de que un hombre puede crear un bebé a su imagen y semejanza como que si fuéramos dioses perfectos y que puede para ello valerse de las técnicas de fertilización asistida y el clonado, el diagnóstico prenatal, para poder seguir este diseño de acuerdo con el deseo de sus padres. En particular, poder elegir el sexo, el color del pelo, el color de los ojos, el estado atlético, entre otras características. Los procesos de fertilización asistida es un proceso bastante complejo, es un proceso donde a la madre tienen a darles tantos medicamentos para tratar de que muchos de estos genes se expresen, pero que lastimosamente del 100% solo el 20% de mujeres que tienen este proceso de fertilización asistida para mejorar los genes, solo el 20% puede dar a luz. El resto, el 80%, son fracasos totales. ¿Por qué? Y incluso aquí repetimos de nuevo.
todo este proceso va a generar trisomías y es muy probable que genere trisomías. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de estar mejorando a lo que diríamos una raza, no lo estamos haciendo, ¿sí? Eso es todo, muchachos, con respecto a ingeniería genética, y quería dejarles de esto, ¿no? A su opinión, a que piensen sobre estas cosas, más que todo porque la eugenesia es el paso próximo que trata de buscar la genética. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de ir generando una mejor especie. ¿A través de qué? De seleccionar los mejores caracteres para que estos puedan ser heredados, pero que pueda ser realizado de manera muy aleatoria. Eso es algo que no entra dentro de la biología, pero es lo que están tratando de hacer los científicos hoy en día. Es difícil de entenderlo. Se pueden encontrar muchos debates en pro y en contra de la eugenesia y de la ingeniería genética en humanos, pero es lo que tenemos. Y son muchas cosas de debate a nivel internacional dentro de los grupos de ciencia de la actualidad. Eso es todo, muchachos, espero que les haya gustado la parte de la clase de ingeniería genética, y con la siguiente clase, que va a ser el 3 de abril, va a ser sobre los transgénicos, ingeniería genética en plantas y animales. Con esa parte estaremos culminando el tema de ingeniería genética y entraríamos a lo que son otros temas de mayor interés. Muchas gracias por su atención, muchachos, y que tengan un buen día.